Hola, muy buenos días. Siguiendo con nuestro tópico principal de medio ambiente y el planeta, el día de hoy tengo el gusto de presentar al maestro Abisaí Olivar. Él tiene licenciatura en Administración de Industria de Lupitza, diplomado en Insight Thinking, ocupa el cargo de instructor certificado en Insight Global. Actualmente es gerente de proyectos en Quality Corporation. Actualmente es el director general en KPI OK, organismo certificador, asesor en las normas integradas como es ISO 9001, 14001 y OSHA 18001. Conferencistas en temas de calidad, medio ambiente, seguridad y salud. Entre sus servicios están el Ministerio de Medio Ambiente y de Salud de Perú. Démosle entonces la bienvenida a Abisaí Olivar. Muchas gracias. Adelante, maestro. Hola, ¿qué tal, ingeniero? Muy buenos días. Bien, de antemano quiero agradecer esta nueva oportunidad que me han dado el día de hoy para dar esta plática que vamos a tener, esta charla. Prácticamente tiene una relación con la que vimos el día de ayer, un poco tiene referencia con relación a la tecnología, tiene relación con la cuestión de desperdicio, tiene relación en cuanto, sobre todo, al modus vivendi de cada uno de nosotros. Y bueno, de antemano me gustaría saber de dónde estamos conectados. Ya me comentaron algunos por ahí de dónde están conectados. Conforme se vayan conectando, espero que nos puedan ahí comentar un poquito. Y bueno, vamos a hacer la siguiente dinámica en relación a esta charla. Sobre todo, me gustaría, en un momento dado, voy a pedir sus comentarios. Les voy a pedir también que coloquen sus preguntas en el chat, que en este caso nuestro equipo de producción de Arcelor están ahí controlando. Entonces, en ese sentido, me gustaría que ustedes participaran, sea esto más que nada una charla, que no sea tanto un monólogo. En cualquier momento que necesiten hacer algún tipo de comentario, algún tipo de pregunta que ustedes tengan, alguna inquietud, sin ningún inconveniente me pueden simplemente levantar la mano. Nuestra gente de producción está ahí al pendiente con respecto a sus comentarios. Y bueno, aquí yo estaré atento para poder responderles y sobre todo intercambiar algún tipo de pregunta, alguna cuestión o inquietud que ustedes tengan. Estaré aquí al pendiente. El día de hoy, como bien se comentó, el título de la charla, vamos a ver, es ¿de qué forma puedo mejorar y preservar el medio ambiente? Mucho tiene que ver con lo que está pasando. Actualmente ya todos hemos hablado de pandemia, todos hemos hablado de COVID. Entonces, en ese sentido, vamos solamente a reflexionar en estos 60 minutos que me han otorgado. De antemano, gracias. Y vamos a revisarlo. En ese sentido, las formas en cómo podemos nosotros cuidar el medio ambiente, dice aquí con esta primera reflexión que habla de Godfrey Reggio, dice, así que esperamos poder tener paz, ser capaz de tener la justicia y el equilibrio ambiental. Maestro, proyecte su presentación, por favor. Muy bien, perdone, falta del hábito. Les comparto la presentación. Solamente confírmeme cuando ya la tenga. Sí, maestro, ya está muy bien. Ok, muy bien. Solamente regreso como referencia de qué forma puedo ayudar a mejorar y preservar el medio ambiente. Bueno, esta es la reflexión que les comentaba. Dice, así que esperamos poder tener paz, ser capaz de tener la justicia y el equilibrio ambiental. Son consecuencias de nuestra conducta, no solo nuestras intenciones. Aquí la palabra clave que vamos a estar referenciando es sobre todo el equilibrio ambiental. Ese equilibrio ambiental que nosotros muchas veces solo lo pensamos,
que muchas veces nada más creemos qué tan justos somos nosotros para el medio ambiente. Bueno, la palabra justicia tiene que ver con la cuestión de, a veces se vuelve muy subjetiva. ¿Qué es lo justo? Sí, maestro, dígame. Adelante, maestro, adelante. Ok. Sobre todo, estamos en el tema de la justicia. ¿Qué es lo justo para cada quien? ¿Qué es lo justo para el medio ambiente? ¿Qué es la justicia para generar ese equilibrio que todos queremos, que todos pensamos que es bueno? Mucho tiene que ver con la cuestión de la intención que tiene el ser humano en la condición de la producción. Y cuando hablamos de producción, tenemos que estar bien relacionados en todos los elementos que esto nos conlleva en función de qué tan limpio yo puedo realizar un producto intencionado para la sociedad y sobre todo las consecuencias que tiene realizar algún tipo de producto. Bien, dice aquí Albert Einstein, mira profundamente en la naturaleza y entonces comprenderás todo mejor. ¿Cuánto tendrá de cierto esto? ¿Cuánto realmente nosotros pensamos en el medio ambiente? ¿Por qué pensar hoy en la naturaleza si tiene años el haber estado? La naturaleza está desde antes de nosotros, en sus diferentes formas. Hoy pensamos tanto en ella que finalmente creemos que una norma como ISO 14001, otra norma como ISO 50001 que tiene que ver con la eficiencia energética, normas que de ese estilo hoy están muy de moda, que finalmente la moda es para un tiempo, hablando ya de otras cuestiones seculares. Bueno, ISO 50000 que tiene que ver con la parte de reducir el consumo de las energías, la parte de 14000 con la cuestión de aspectos, impactos, la identificación de aquellos consumos que en la empresa misma muchas veces no tenemos una medida, no tenemos una cuestión que nos calcule en el cuánto se están prácticamente consumiendo los recursos. Todo esto nos lleva sobre todo al pensar, el comprender el cuánto estoy yo consumiendo, cuánto nosotros estamos impactando el medio ambiente. Todo esto nos lleva sobre todo a un equilibrio, ese equilibrio que tanto necesitamos y son prácticamente 3 rubros, 3 columnas importantes que debemos de tener siempre a consideración. Una de ellas aquí es el medio ambiente como tal, y ya lo estuvimos ahorita argumentando. El otro es la sociedad y por último la economía. Yo entiendo que muchas veces los países, para llegar a un equilibrio de ese tipo del cual estamos hablando, se nos complica un poco. Entonces, en ese sentido, la economía de un país puede estar muy bien, muy alta en cuestiones de términos de productividad, de PIB y cuestiones de indicadores macroeconómicos. Sin embargo, esa buena economía que puedan tener, se cuestionan el tema del medio ambiente en función de ese equilibrio. Si tocamos el punto de la sociedad en relación al conocimiento y manejo del medio ambiente de la sociedad, ahora comenzaremos a valorar la cultura de cada sociedad. Esa cultura, el conocimiento que todos pueden tener, es importante valorar el cuidado del medio ambiente en comunidades pequeñas, sobre todo para que esas grandes urbes que inician de las comunidades pequeñas tengan ese doble impacto en beneficio del medio ambiente. ¿Quién decide el impacto que podemos tener con el medio ambiente? Prácticamente nosotros. Nosotros tenemos en nuestras manos el impacto positivo de lo que en la organización se pueda estar realizando. Nosotros decidimos la manera en cómo podemos generar el tratamiento de esos residuos. Pero muchas veces esto no sucede. Entonces, viene todo un estudio que tiene que ver con la parte económica. Y bueno,
hablando del rubro, es una economía ambiental y tiene diferentes aristas. Estas diferentes aristas, como aquí nos menciona esta presentación, viene con respecto del el estudio de la conservación de los recursos naturales. También nos menciona con el objeto de centrarse en el bienestar de las personas. ¿Qué es el bienestar de las personas? ¿Qué es el bien para uno? ¿Qué es el bien para el otro? Muchas veces se vuelven también conceptos subjetivos. Hablamos también de se busca lograr, uno, lo que comenta, la optimización en la explotación de recursos, la optimización de los bienes de gestión ambiental, optimizar los instrumentos para lograr el desarrollo sustentable, que más adelante vamos a ver lo que significa sustentabilidad con sostenibilidad. Son dos conceptos totalmente distintos que muchas veces inclusive los confundimos. Ahora, para esto, también tenemos la cuestión que lo norma, la parte de leyes, las relaciones entre el sistema de producción, consumo y el ecosistema como tal. Ahora, si hablamos de leyes, es en México en particular, seguramente muchos otros países, están totalmente regulados, tienen normas hasta en la forma en cómo debemos de realizar los trabajos. Mucho tiene que ver con la parte de ergonomía. Hoy muy de moda el acero 35 en México, que tiene que ver con los factores psicosociales del ser humano. Entonces, en ese sentido, todo está normado. Llevamos sobre todo para utilizar herramientas o instrumentos como las metodologías de la valoración de los recursos, los análisis costo-beneficio, qué nos cuesta más barato, qué nos produce más y qué contaminamos menos. Son diferentes vertientes que debemos de estar ahí utilizando. Estamos viendo también la parte de tratar los temas como la valoración económica de los bienes y servicios ambientales, otro como la asignación de los recursos naturales, sobre todo a utilizar con el paso del tiempo, como bien aquí lo indica, las problemáticas de las externalidades. ¿Cuántos problemas no tiene hoy actualmente el mundo mundial? Hablando ya de pandemia, que finalmente ya es un tema de todos los días. Tratamos la valoración económica de los impactos negativos en el entorno, lo que les comentaba, la cuestión del impacto ambiental. ¿Cuál de ellos impactos lo podemos hacer positivo? Como les decía, nosotros sabemos, todo esto se caracteriza para realizar el análisis del medio ambiente en función de los precios, costos y beneficios monetarios. Bien, todos buscamos actualmente un beneficio monetario. Ese beneficio monetario, ¿cuál es el costo? ¿Cuál es la contaminación de este impacto económico? ¿Cuántas empresas realmente hoy nos preocupamos por el medio ambiente? Pero quiero decirles algo. Actualmente las normas, como un ISO 14, un 50,000, están de moda y están hechas para la moda, o en ese estatus se han colocado porque también son estándares que comercialmente hablando a las empresas les interesa. A muchas empresas realmente desean ese beneficio al medio ambiente y los implementan de una manera más consciente. Este tema que estamos viendo es prácticamente de mucha toma de conciencia. Al final les estaré preguntando la manera en cómo ustedes pueden contribuir a mejorarlo. Ahora, asimismo, tenemos la cuestión de la sostenibilidad. Bien, la sostenibilidad con respecto habla sobre todo del desarrollo sostenible como objetivo y se logra mediante el equilibrio de los tres pilares, como ya les comentaba, la economía ambiental y el desarrollo. Ahora, esta sostenibilidad es el logro del equilibrio entre el medio ambiente, la sociedad y la economía. Eso lo vuelve al concepto que sea sostenible y se considera de esencial para satisfacer las necesidades del presente sin poner en riesgo la capacidad de las generaciones futuras para satisfacer sus necesidades. Esta frase me gusta mucho porque tiene que ver con relación a la cultura de sí utilizar los recursos,
pero no disminuir la capacidad de la generación, del crecimiento de las generaciones que tenemos atrás de nosotros. Muchas veces deberíamos de pensar, proyéctate al futuro pensando en la generación que viene atrás de mí. En este caso son nuestros hijos, los hijos de nuestros hijos. ¿Qué tipo de mundo le vamos a dejar? ¿Qué tipo de mundo tenemos el día de hoy? Y sobre todo, las afectaciones que actualmente ya se tienen, ¿qué impactos van a tener para nuestras generaciones? Es un punto que debemos nosotros siempre de considerar, debemos de estar siempre pendiente, deberíamos estar conscientes en todo momento, en cada acto, en cada actividad, los ejemplos que podemos nosotros poner desde casa. Finalmente, este impacto debería de estar desde casa. Nuestra educación aquí cobra mucha importancia. Hace un momento estábamos hablando en la anterior conferencia que tenía que ver con la educación online. La educación online hoy es tan importante ya que sin ella, créanme que el desarrollo se puede parar. La educación del medio ambiente también es importante. Es la justa medida que todos nosotros debemos de estar considerando todos los días. Desde algo muy básico, ¿qué tipo de focos tenemos para nuestras habitaciones? Actualmente estamos realizando esa separación de los residuos con nuestros hijos en casa, lo que es orgánico, lo que es inorgánico, ese tipo de cultura. Y de repente, sin importar que allá abajo, cuando sacamos la basura, la vuelvan a revolver, que es una situación caótica. Entonces, ¿dónde queda ese esfuerzo que nosotros realizamos? O que muchas veces el niño piensa, esto es papel, esto es una cáscara de banana o plátano, y bueno, tenemos los diferentes recipientes. Y luego, eso con el futuro se genera una conciencia más fuerte para nuestra gente, más fuerte para nuestra sociedad, y sobre todo el impacto se lleva a las empresas, porque esa gente que hoy vamos a las empresas y la cultura debería ser la misma. Si yo lo hago en casa, ¿por qué no lo hago en mi oficina o en mi estación de trabajo, donde yo estaré separando los mismos residuos? Pero eso tiene que ver con cuestiones culturales. Otra parte que es importante, si muchas veces nos sucede que si estamos en cierto lugar y mantenemos cierto orden o no mantenemos un orden, vamos a otro tipo de ciudad, otro tipo de país, vemos un tipo de cultura, y cuando nosotros observamos que existe un castigo por tirar una basura, entonces yo no lo hago. Pero eso es en función de una consecuencia que se tiene si nos ven tirando basura. ¿Por qué aquí sí lo hago y por qué acá no lo hago? ¿Dónde está la cultura de la consecuencia? Bueno, la consecuencia es prácticamente en función de la falta que cometemos y que no tenemos en nuestra mente el hecho ya programado de no hacerlo, de seguir las pautas, de llevar una disciplina como personas. Ahora, con respecto a las expectativas de la sociedad, tiene que ver con el desarrollo que sea sostenible como tal, la transparencia y responsabilidad y la rendición de cuentas han evolucionado aquí y en todos lados. Esta cuestión de rendir cuentas es una parte importantísima en las empresas. Toda cuestión que tenga que ver con la generación de residuos. Voy a tocar un poquito en los sistemas de gestión ambiental. Esa rendición de cuentas nos lleva a la disminución de los residuos en las actividades de los procesos y sobre todo la cuantificación de la generación de esos residuos. Esa cuantificación nos lleva a una corresponsabilidad del tratamiento de los mismos. Y ese tratamiento de los residuos también están legislados. Todos los países tienen su legislación enfocada
al tratamiento de los mismos para disminuir el impacto de la contaminación del medio ambiente. Cuando hablamos de rendir cuentas, es dar los resultados que arrojan las actividades de este estilo, y no solamente en la parte ambiental, también en la cuestión de calidad, en la cuestión de la seguridad, en la cuestión que tiene que ver con los diferentes sistemas de gestión. Hablemos de otras, como en la parte de la 27000, seguridad de la información. Todos tienen un contexto de ese fin. Reenfocándonos a la parte ambiental de igual manera. Desde la política ambiental, la cuestión de los aspectos impactos, la parte que regula la cuestión del tratamiento de los residuos peligrosos, la cuestión de los indicadores nos dan prácticamente el resultado si los objetivos ambientales se están cumpliendo. Bueno, todo eso está ligado ya prácticamente a que nosotros seamos conscientes de la importancia de la disminución de la generación de los residuos peligrosos. Bueno, todo esto también tenemos una presión entre cada uno de los miembros de las organizaciones que conllevan el tema. Muchas veces lo llaman como el casco verde, ese casco verde que lleva todo el sistema de gestión y está vuelto loco por toda la empresa, y es el niño que ve la parte ecológica, es la personita que está prácticamente todo el día atrás de todos, revisando con respecto al sistema de gestión. Es un chico que está vuelto loco realmente. Cuando la empresa no tiene la cultura y tiene un sistema de gestión solamente colocado porque se les ocurrió o porque comercialmente les conviene, pero no existe ese impacto en la cultura de la empresa, es cuando se vuelve un caos. Seguramente a muchas empresas les ha sucedido esto. Implementan algo por moda o porque el jefe o el CEO se lo solicita o el director general se lo solicita, y porque él lo solicitó, lo tenemos que hacer todos. Pero cuando eso pasa, esa cultura de un sistema de gestión ambiental no tiene un impacto en la profundidad de la cultura de la empresa, sino que ya se vuelve prácticamente un saco de fuerza, una chamarra impositiva donde todo el mundo se tiene que ajustar, y ese tipo de sistemas no funcionan. ¿A quién le ha pasado eso? Espero sus comentarios. Pero sistemas de ese estilo nacen para morir muy pronto y no se permean en las empresas. Es un simple sistema de cumplimiento. ¿Les ha pasado alguna vez? Escríbanlo, por favor, en sus comentarios. Hacemos un uso ineficiente de los recursos, la gestión inapropiada de los residuos, el cambio climático hoy es prácticamente otro tema que surge, no apenas, ya tiene tiempo. Y este tema nos conlleva a otro que tiene que ver con la huella de carbono. Para cada uno de estos temas ya se tienen normas ISO que hablan de esta situación de la huella de carbono. Hoy actualmente muchas de las organizaciones comienzan ya a solicitar el cálculo de huella de carbono de toda su cadena de suministro. Entonces, en ese sentido, va a cobrar tal importancia que cada empresa se va a volver responsable de ese cálculo de huella de carbono en toda la cadena. Entonces, vamos a ver, una empresa tractora es prácticamente quien jala a toda la cadena de suministros. Vamos a citar un ejemplo. En el sector automotriz, la parte de la armadora es la empresa tractora que jala todo. Entonces, si esta armadora solicita el cálculo de huella de carbono a los Tier 1, en consecuencia los Tier 1 van a solicitar el mismo cálculo a los Tier 2, que es prácticamente quien le provee a uno, al otro y al otro. De esa manera se les llama el Tier 1, el Tier 2, el Tier 2 le va a pedir al Tier 3, y así escalonadamente van a estar solicitando dicho dato. ¿Hacia dónde nos conlleva esto? Primero, a la toma de conciencia y sobre todo el cuantificar cuánto actualmente estoy contaminando, pero ya en número frío. Teniendo primero el dato,
Entonces, la siguiente tarea es sobre todo verificar lo que yo puedo controlar de manera interna como empresa y después en lo que yo empresa puedo influir. Aquí tiene que ver otro concepto que surge, lo que es la parte de ciclo de vida. El ciclo de vida de un producto está totalmente ligado a dos conceptos más, que viene la cuna y la otra es prácticamente el cementerio. Seguramente esos dos van muy bien relacionados con todo. Sin embargo, hablando de un ciclo de vida de un producto, la cuna es prácticamente el origen. Si citamos un ejemplo de una pieza de metal, la cuna de una pieza de metal es la mina. Y la parte del cementerio se tiene que analizar ese círculo identificando si es reciclable, si es reutilizable para poder generar de nuevo, si es posible también llevarlo de nuevo a la cuna. Muy poco tipo de productos utilizan lo que son las cuestiones de materias primas que se puedan llevar de nuevo a la cuna. Muy difícil. Si acaso muchas de ellas sí se pueden reciclar, se pueden reutilizar. Y aquí cobra mucha fuerza el concepto. Dígame. Tenemos varios comentarios. Dígame, adelante, los escucho. Todos debemos de huellas ecológicas para saber cómo reducir los residuos de forma personal. Con la contingencia, todos de forma consciente la estamos reduciendo. Profesor, se escuchó un poco entrecortado. ¿Me la podría repetir si es tan amable? Claro que sí, maestro. Todos debemos conocer nuestra huella ecológica para saber cómo reducir nuestros residuos de forma personal. Con la contingencia, todos de forma consciente la estamos reduciendo. Ajá. Muy bien. Cuando hablamos si todos debemos de calcular la huella ecológica, como persona sería ideal. Realmente hablamos de un concepto de un mundo ideal. Sí sería posible, inclusive yo les comento que hay unas calculadoras, en este caso aquí en México existe una calculadora que CFE, que lo coloqué la compañía de electricidad, tiene su portal y actualmente está enfocada para las organizaciones, donde a través de ciertos datos que se van integrando a esa ecuación que ya mantiene dicha fórmula, nos dan prácticamente el dato del nivel de huella de carbono que nosotros generamos. Entonces, eso es importante comenzarlo a referenciar con los portales que actualmente tenemos. Ahora, en función de si la podemos hacer de manera personal, sería increíble hacerlo. Sería que cada hogar tenga su huella de carbono para poderlo hacer el cálculo, será genial. Realmente en esta pandemia que actualmente estamos prácticamente en su gran mayoría en sus casas, por supuesto que estamos utilizando mayor número de recursos que antes no se utilizaban estando fuera en las diferentes actividades. Sin embargo, ese uso de recursos prácticamente nos ha obligado a mantenerlo de cierta manera. En mi caso, por ejemplo, el costo de la cuestión de la luz eléctrica que se pagaba mes a mes, obviamente me ha incrementado un 10% aproximadamente, pero es porque estamos más tiempo en casa y seguramente nos está sucediendo a todos. Entonces, en ese sentido, sí es importante ser conscientes de la huella de carbono y sobre todo mantener los conceptos de una forma clara y fomentando en nuestra familia las buenas prácticas del cuidado del medio ambiente. Muy bien, tenemos otra pregunta. ¿Sí me escucha bien, maestro? Sí, adelante, profesor. Sí. ¿Son realmente biodegradables las bolsas de coloración café, ya que hoy se prohíbe el uso de bolsas de plástico y mañana ya hay estas bolsas ecológicas en el mercado? Bien. De entrada, el tema de las bolsas plásticas, sí es importante el hecho que se haya de cierta manera prohibido,
Y las bolsas que han implementado prácticamente lo que hacen es reducir el tiempo que una bolsa común que antes utilizábamos podía tener de esa degradación en el medio ambiente. Entonces, si una bolsa tarda, por decir, 50 años, esas bolsas pueden tardar cerca de 20 años, 15 años, dependiendo del tipo de materiales que se estén utilizando. Entonces, sí son biodegradables, son más, digamos, benéficas en el sentido de esa transformación nuevamente para integrarlos a la cuestión natural. Entonces son más amigables. Ok, Noé Marín también dice, si no se mide, no se puede controlar. Sí, ingeniero, de hecho es una parte importantísima. Inclusive viene de una frase que se menciona, lo que no se mide no mejora. Término de mejora continua. Vaya la cuestión. Entonces, es importante por eso lo que les estaba indicando con respecto a la cuantificación de la generación. Cuando nosotros nos damos cuenta de cuánto es lo que generamos, entonces sí podemos tener una interiorización de lo que yo puedo hacer con eso que yo genero. Algo muy sencillo, en casa, yo genero, digamos, a la semana una bolsa de lo que son residuos orgánicos. Bien, ¿qué hace mi hija que está muy metida con los scouts? Bueno, hace composta y en un pequeño espacio de tierra genera la composta y le ayuda a la cuestión del crecimiento del pasto, genera ese tipo de situaciones y ya se formula una nueva cultura de una sociedad cambiante. ¿Listo, ingeniero? Listo, maestro, continuamos, por favor. Perfecto. Entonces, así, si gustan poder colocar sus comentarios aquí, nuestro estimado ingeniero nos está ayudando para poder hacer dichos comentarios. Bien, vamos a continuar entonces con la cuestión de la degradación que ya lo habíamos comentado, que tiene que ver con nuestros ecosistemas que actualmente manejamos. Y tenemos una cuestión de la sostenibilidad ambiental. Esta es la tasa, fíjense, el concepto nos menciona, es la tasa de aprovechamiento de los recursos renovables, la creación de contaminación y el agotamiento de los recursos no renovables, que puede continuar indefinidamente, ya que si no existe la continuidad, entonces no son sostenibles. En ese sentido, el concepto es bastante claro. ¿Cuántos de aquellos proyectos, vamos a hablarlo en términos muy generales, en mi país son sostenibles ambientalmente hablando? ¿Qué decisiones de mis gobiernos actualmente están dando esta cuestión de hacer proyectos sostenibles? 1, 2, por ejemplo, aquí en México tenemos la cuestión de la nueva refinería en Dos Bocas. ¿Es un proyecto sostenible ambientalmente hablando? Se valen colocar sus comentarios. Es una pregunta bastante interesante para este tema que estamos ahorita revisando. Y bien, cambiamos un poquito, como les comentaba, es muy diferente la sostenibilidad con la sustentabilidad. Dice aquí, ¿qué es sustentabilidad? Es la administración eficiente y racional de los recursos naturales, de manera tal que sea posible mejorar el bienestar de la población actual sin comprometer la calidad de vida de las generaciones futuras. Tiene un poco de relación con el otro con relación a la parte de las generaciones futuras, pero aquí se enfoca más a la cuestión de la administración eficiente, racional de los recursos naturales. Entonces, ya está la comparativa de lo que es sustentable y lo que es sostenible. Ahora, las principales áreas de la sustentabilidad. Una, el bienestar ecológico, que tiene que ver con la cuestión de aire, la cuestión de suelo y de agua. Las interacciones, por supuesto, también son importantes, que es la población, la equidad, el desarrollo económico, la producción y consumo y sobre todo el gobierno. Y de inmediato
el impacto hacia lo que es el bienestar humano con relación a la salud, la educación, la vivienda y la seguridad. Entonces, todo esto es como una bomba atómica a un país. Se me vino a la mente la cuestión de Hiroshima, allí en Japón, donde se generó la cuestión de la bomba atómica. Muchos de los países pensaron que Japón ya no se levantaba, se quedaba y tenía el pretexto perfecto para no desarrollarse. Y no fue así. Japón, con una mentalidad clara, con una mentalidad de una generada de ese querer lograr. El hecho de haber perdido prácticamente su economía, su infraestructura, les da prácticamente el trampolín de salir de una crisis tan grave que a los años se convierte en una gran potencia mundial. Y todo esto, lo que hicieron ellos, fue la generación de ese equilibrio entre su bienestar ecológico, no tenían recursos en la parte ambiental, la interacción con toda su población y para llegar a un bienestar de salud. Ese para mí es un gran ejemplo. Hay países también que han mostrado tener esa fortaleza de salir de las crisis. Ahora, la conciencia ambiental puede definirse como el entendimiento que se tiene del impacto de los seres humanos en el entorno. Entender cómo influyen las acciones del hombre de cada día en el medio ambiente. Y cómo esto afecta el futuro de nuestro espacio. Bien, ya lo comentábamos, nos afecta en el día a día, en todo momento, y sobre todo, hay que educar para poder concientizar. ¿A quién iniciamos? Como ya lo comentamos también, a nuestros hijos, a nuestra primera generación que tenemos, nosotros como padres. Ahora voy a pasar aquí a otro tema que está bastante interesante en función de la ecoeficiencia. La ecoeficiencia como tal es un medio por el cual las empresas nos ayudan a avanzar y sobre todo el tiempo en que mejoran su propia competitividad. Ahora, la cuestión de ecoeficiencia va muy ligado a la parte económica. Tiene que ver con agrega cada vez un mayor valor a los productos y servicios, consumiendo menos materiales y generando cada vez menos contaminación. Eso es hacer más con menos. Y si hacemos más producto con menos consumo de materias primas, entonces, en función del menos consumo de las materias primas, tenemos menos generación de residuos, ya sea peligrosos o no peligrosos, dependiendo del tipo de producción. Entonces, las empresas se vuelven, pueden tener una mayor productividad si todos los recursos se van optimizando. Pero hablando de ser ecoeficientes, entonces viene la aplicación de la tecnología, tema que estábamos hablando el día de ayer. Entonces, la tecnología bien intencionada al involucramiento de economizar los procesos en la reducción de los recursos naturales, también es una buena cultura, una buena forma en cómo generar más, generando un impacto positivo al medio ambiente. Y de ahí surge precisamente la evolución de las industrias. Ayer hablamos de la industria 4.0 y para poder llegar a esa industria de 4.0 que hoy ya la tenemos, fue necesario el conocimiento primero de la evolución del medio ambiente, la evolución del ser humano, la evolución de las necesidades del ser humano y que en función de esas necesidades van haciendo cambiantes los contextos económicos y, por supuesto, el desarrollo industrial de cada país, de cada sector, y esas cuestiones de tratados de libre comercio, viene el tema por aquí. Entonces, si hablamos de ecoeficiencia, como bien les comentaba, es mantener limpias
y sistemáticas las operaciones empresariales. Pero mantener limpias y sistemáticas, híjoles, hablamos de un concepto muy grande. Primero, el mantener limpio. De entrada, ¿todos somos limpios al hacer cualquier actividad? Seguramente muchos sí, seguramente otros no. Pero ¿de dónde viene esa cultura? Viene de casa. Finalmente, todo viene de casa. Ahora, aplicar los sistemas de gestión ambiental, aplicarlos bien, de manera efectiva. Me gustaría sobre todo escuchar las experiencias que hayan tenido con los sistemas de gestión que ustedes tengan en sus empresas o que actualmente se tengan implementando ustedes en las empresas. ¿Cuáles han sido sus experiencias hablando de estos términos? ¿O por qué no? La pregunta básica, ¿qué es un sistema de gestión ambiental? También es válida. Espero sus comentarios entonces. Dice, la cuestión de la seguridad y salud ocupacional también es importante. Preferiblemente, obviamente, se entregan los certificados a las empresas que terminan de implementar a través de los organismos de certificación. Y reducir la intensidad de material utilizado en la producción de bienes y servicios. Nos dice también aquí, de los mayores niveles de ecoeficiencia es reducir la intensidad en el uso de energía para la producción de bienes y servicios. Bien. E incrementar el reciclaje de los materiales, maximizar el uso sostenible de los recursos renovables, aumentar la durabilidad del producto, disponer del desecho de manera correcta. Ahora, son temas que ya sabemos, que muchas veces realmente no es necesario que nos lo digan muchas veces, sino el llevar estos conceptos a la vida es fundamental. Un ejemplo de ellos es Coca-Cola. Tiene una visión que tiene que ver con la parte de beneficio de nuestras bebidas, el estilo de vida y activo saludable. Obviamente la Coca-Cola sabemos muy bien que no es un beneficio al cuerpo humano, es mucho azúcar. Pero bueno, ¿quién no vive sin tomar una Coca-Cola? Muchas personas sobreviven sin tomar Coca-Cola. Otras no, pero ya depende del hábito que se tengan. Viene la parte de que muestran ejemplos con relación al agua. Su meta es restituir a la naturaleza y las comunidades toda agua empleada en nuestras bebidas y procesos. Con respecto a los empaques, en México somos pioneros y líderes en el desarrollo e implementación de tecnologías de reciclaje, recuperación y aligeramiento de los empaques. En clima, ellos comentan que nuestra meta es continuar creciendo el negocio, disminuyendo la huella de carbono al utilizar la mejor combinación de fuentes de energía disponibles. Ese es un ejemplo del cual ellos están aquí prácticamente considerando. En comunidad, dicen, buscamos el desarrollo sustentable de las comunidades a las que servimos, ya que sabemos que es la única manera de garantizar un futuro sostenible. En el lugar de trabajo, Coca-Cola nos menciona, promovemos ambientes abiertos e inclusivos entre nuestros colaboradores, donde encuentren los elementos necesarios para desarrollar su máximo potencial humano y profesional. Esos son ejemplos de los cuales nos lleva a la aplicación de cómo yo puedo ayudar al medio ambiente a ser mejor. Dice aquí la cuestión de otro ejemplo en la industria pesquera. Hicieron una innovación de la modificación del sistema de impulsión. Algo interesante. ¿Y qué fue lo que utilizaron? Fue prácticamente la conversión del bombeo centrífugo a presión vacío. Tiene que ver con la parte de los barcos y cuestiones de ese estilo. El beneficio ambiental nos menciona que la reducción del orden de 30 a 40 veces de la carga orgánica asociada a la generación de partículas pequeñas como resultado del efecto de la molienda de los rodetes de las centrífugas. Bueno, son en términos mecánicos también en cuestiones de cómo lo están viendo ellos y sobre todo el beneficio también económico que tiene que ver con la recuperación de la materia prima y el aumento de productividad. Eso es con la cuestión de la industria pesquera en función de la reductora de harina. Otro ejemplo, en otra industria también tenemos, en la industria láctea. Está muy ligado con la innovación todos estos cambios que tiene que ver con la recuperación de las proteínas del suero para alimento animal y de la lactosa.
La tecnología que utilizaron es prácticamente la ósmosis inversa. El beneficio ambiental fue la reducción de la carga orgánica y de sólidos asociados a esos dos productos y recuperación de agua limpia para reciclar o reusar en el proceso. El beneficio económico, la venta de los productos mencionados, rebaja del consumo del agua y los costos del tratamiento y disposición de riles. Ahora, aquí quiero tocar un poquito el término orgánico. En la generación de las energías limpias o energías verdes, actualmente estamos en el campo del crecimiento de las mismas, la cuestión de la investigación de las energías que tienen que ver con biomasa, la cuestión del aprovechamiento de los recursos que tiene que ver con el sistema solar, las celdas fotovoltaicas, la parte eólica, que tiene que ver con ese tipo de industrias de generación de energía verde. Actualmente en México se tiene un gran desarrollo en las mismas, en otros países se tiene mucho mayor. Sin embargo, se ha tomado esa buena iniciativa de la generación y sobre todo del crecimiento. Yo esperemos que en un futuro, como en otros países, ya comienzan a haber cuestiones de no utilizar energías que tienen que ver con la cuestión de los recursos no renovables. ¿Cuánto tiempo nos queda con relación al petróleo? El petróleo un día se va a acabar. Aquellos países que no inicien con esas iniciativas que tienen que ver con la energía verde, prácticamente irían en decadencia. En México comenzamos, en la parte norte del país tenemos muchos parques eólicos. Esos parques eólicos son tan importantes que es un motor que va a llegar a un punto donde la energía eléctrica verde, limpia, se puede llegar a equilibrar a las actuales energías de las que estamos utilizando. Entonces, es de vital importancia esa cogeneración a las energías verdes. Muchas de las empresas están ya viendo el hecho de generar su propia energía. En un momento dado, cuando estuve con ArcelorMittal hace unos años, brindándoles un curso, precisamente fue para la generación de auditores en cuestiones que tienen que ver con la parte de eficiencia energética. Y precisamente el curso fue para generar auditores con el enfoque de eficiencia energética. Arcelor tiene grandes iniciativas con respecto a este tema. De antemano, felicidades. Y el grado de madurez que va llevando la compañía va en función también de las etapas del crecimiento de la misma. Entonces, todas las empresas debemos nosotros de luchar con ese tipo de iniciativas, tal vez por muy sencillas que sean, los programas sencillos que tienen que ver con el apagador. Si estoy, prendo la luz, si salgo, la apago. Iniciativas de ese estilo, algo muy práctico. La parte de la cuestión del uso de las aguas residuales que se puedan reutilizar en función de un tratamiento. Bueno, son medidas que muchas de las empresas actualmente tienen. Empresas que no lo hacen están perdiendo grandes oportunidades ahí. Ahora, pasando de nuevo a los ejemplos de lo que están haciendo actualmente, otra innovación, el aumento de la recuperación de enzimas industriales para hacer cerveza, almidón, glucosa. ¿Qué tipo de tecnología? Bien, fue la selección y mejoramiento de la calidad de las cepas bacterianas usadas en la producción. ¿Cuál es el beneficio? La reducción de la contaminación debido a la descarga de enzimas. El beneficio, aumento de cantidad de enzimas producidas y reducción de los ciclos de producción. Tenemos otro en la industria química y así nos la podemos pasar viendo diferentes ejemplos. Vamos a irnos muy rápido. La cuestión de la innovación fue en la síntesis de polielefinas usando como solvente agua en lugar de hidrocarburos. Tecnologías, uso de catalizador en base a rutenio. ¿Cuál es el beneficio ambiental? Sobre todo, evitar el uso de hidrocarburo, obtener olefinas polifuncionales que son de más fácil biodegradación y disposición. Se dan cuenta que todas las medidas que podamos llevar impactan directamente al medio ambiente y sobre todo en las medidas que tecnológicamente hablemos, nos deben de ayudar a la disminución de las mismas contaminación. Y bien, esto con respecto a las conclusiones,
me gustaría sobre todo a mí rescatar, sobre todo a ustedes, que nos indicaran, ya viendo prácticamente ejemplos como esos que ya los estuvimos analizando, que ustedes me indicaran de qué forma puedo ayudar a mejorar y preservar el medio ambiente. Aquí es muy importante que ustedes me indiquen sobre todo la cuestión de qué otros ejemplos podemos ver. Les voy a platicar un poquito en la cuestión de que tiene que ver con la implementación de sistemas de gestión. En función de la experiencia de un servidor implementando los sistemas en diferentes empresas, se realiza el equipo de trabajo y es el líder que lleva todo el sistema de gestión. Cuando no se genera esa permeación hacia las diferentes líderes de la empresa, sobre todo en la toma de conciencia, esto no funciona. Otro dato importante, cuando la alta dirección no se compromete con el sistema de gestión y sobre todo no alcanza a visualizar los resultados que les puede traer en su toma de decisiones de la compañía en función de los sistemas que actualmente tenga implementados y no le da la importancia, no funciona. Solamente lo implementan, pero de una manera por el cumplir. Cuando no se tienen claramente identificados los aspectos que tiene que ver, los aspectos ambientales es todo lo que yo uso, están vinculados a los impactos. Los impactos igual a todo lo que yo genero. En ese sentido, cuando no se tienen claramente identificados los impactos, nos dice el estándar ISO 14000, los impactos significativos, un impacto significativo es de vital importancia conocer sobre todo la cuantificación de los mismos. Yo sabiendo el impacto significativo que tengo en la contaminación del medio ambiente, entonces de ahí yo genero el diseño de mi indicador ambiental. No puedo yo definir un indicador ambiental si no conozco mis impactos significativos, si no los tengo cuantificados. Teniendo ya precisamente esto, genero mi objetivo ambiental y en conjunto llevo a mi indicador ambiental. El indicador obedece al objetivo ambiental, no al revés. Primero defino el impacto significativo, después genero mi objetivo ambiental y en automático defino mi indicador. El indicador ambiental nos ayuda a conocer la efectividad de los resultados de mi objetivo. Este objetivo va ligado con la cuestión del cumplimiento legal. El cumplimiento legal nos lleva a evitar multas, evitar cierres, evitar conflictos con el gobierno y sobre todo esto lo abraza una política ambiental. Esa política ambiental es prácticamente uno de los puntos esenciales que son fundamentales. Y si nos metemos un poquito más, la política ambiental debe de estar ligada directamente al contexto de la organización. Ese contexto de la organización, que lo debe sobre todo englobar a nivel de organización, debe de conocer a sí mismo las partes interesadas o los stakeholders que tienen que ver con toda la empresa. Entonces, ya tenemos varios elementos en todo este tema de cuestiones ambientales, organizadas de tal manera que nos ayudan a la toma de decisiones de toda la organización. Entonces, voy a hacer un pequeño resumen con todo esto. En esencia básica, primero debemos de conocer el contexto de la empresa. El contexto es prácticamente el análisis de los factores externos y los factores internos. Conociendo ese análisis del contexto de la organización, entonces ahora sí vinculamos directamente a las partes interesadas y sobre todo sus necesidades y expectativas que tiene cada una de ellas con relación a la empresa. Esto lo ligamos a la cuestión de identificación
de los aspectos, lo que usamos, contra los impactos, lo que genero, identificamos los impactos significativos, los cuales ya deben de estar cuantificados, y implementamos los controles operacionales para disminuir o inclusive generar un buen tratamiento de esos residuos con los controles operacionales. Tengo ya mis impactos significativos, entonces ahora sí genero mis objetivos ambientales, los objetivos ambientales alineados con nuestro análisis de contexto de la organización y, por supuesto, nuestros indicadores ambientales, totalmente ligados hacia el cumplimiento legal, ya sea en México o en diferentes países como Perú, como Venezuela. Cualquier país debe de tener este sistema totalmente con ese equilibrio que se requiere. Ya teniendo todo esto, prácticamente tenemos ya los principales elementos. Otro de ellos que tiene que ver, que no se nos debe de escapar, es la gestión de riesgos. La gestión de riesgos ambiental cobra mucha importancia para la toma de decisiones y sobre todo los planes de acción que necesitamos nosotros para poder llevar a cabo actividades que nos lleven a una cuestión preventiva. Recuerden, la cuestión de acciones preventivas en las normas ya desaparecieron. Entonces, en ese sentido, nosotros podemos mejorar mucho con una efectiva gestión de riesgos ambiental. Es fundamental. Este tema, si no hay riesgos ambientales, si no hay un tratamiento de esos riesgos, si no se lleva una metodología que podemos nosotros llevar a cabo en las empresas, ¿por qué no llevarlo en nuestras casas? ¿Por qué no transportarlo o inclusive generar los programas básicos en casa como en las empresas? Un programa puede ser un control operacional también. Entonces, en ese sentido, todo está directamente vinculado. Para ello, como resultado, tenemos un producto, tenemos resultados con un sistema de gestión y tenemos un resultado para la sociedad, un resultado para prácticamente las partes interesadas como tal, que tienen necesidades y expectativas contra cada uno de nosotros, ya sea una persona o una empresa. Así de simple puede ser esto. Que podrían existir muchos otros ejemplos, y si tenemos la parte de la cuestión de la eficiencia energética, bueno, ahí viene la incrustación del tipo de tecnologías que yo puedo utilizar para eficientar las energías que yo actualmente estaré utilizando. Con ISO 50000, la clave es identificar sobre todo el cálculo de la línea base que energéticamente hablando yo esté actualmente ocupando. Esa línea base energética es de vital importancia para lo que tiene que ver con la cuestión de las energías que se utilizan en las organizaciones. Y así no la podríamos pasar hablando de estos temas en cuestiones técnicos y sobre todo los ejemplos que yo como persona puedo contribuir para mejorar el medio ambiente. De antemano quiero agradecer a todos por su tiempo, por su espacio, y de antemano espero les haya gustado esta charla, esta plática con relación al tema que vimos el día de hoy. ¿De qué forma puedo ayudar a mejorar y preservar el medio ambiente? Muchas gracias. Maestro, muchísimas gracias. Tenemos algunas preguntas. ¿Sí me escucha bien? Sí, ingeniero, adelante. Dice Noemí Olivar, con respecto a la separación de residuos orgánicos e inorgánicos, es importante tener una infraestructura para llevarse a cabo la recolección y tener una educación ambiental todos los ciudadanos. ¿Qué nos puede decir sobre la educación ambiental que debemos de tener los ciudadanos, maestro? Bueno, actualmente la educación ambiental es parte fundamental. Sin embargo, considero que muchas veces carecemos de una buena educación ambiental. Como lo comentaba durante la charla, ¿cuántos de nosotros estamos educados a tan simple realizar esa separación en casa? Entonces, es de vital importancia que esta educación que nosotros podamos llevar en automático se programe en nuestra mente y poderla llevar en las diferentes empresas o inclusive a otro hogar, a otra casa. Entonces, es importante
y de vital y fundamental la educación ambiental que todo ser humano debería de tener. Pero hablo de un debería, no de un debe. Muy bien, Rocío Bautista dice, es muy importante generar conciencia ecológica desde casa, que es la base. ¿Qué relación pudiéramos manejar entre esa educación ambiental que estamos diciendo y la conciencia que debemos de tener para el cuidado del medio ambiente? Bien, la conciencia es fundamental, ingeniero. Sobre todo, tenemos nosotros que conocer que, como bien lo acaban de comentar, la cuestión básica que comienza desde casa. Si todos nosotros realmente tuviéramos la disciplina de poder llevar a cabo actividades muy sencillas, fundamentales y que sean ya un hábito, como el día de ayer lo comentaba con la parte de una reflexión, si esos hábitos se materializaran y los pusiéramos de ejemplo, donde quiera que estemos, inclusive caminando en la calle, estando en diferentes lugares que tal vez en ese momento frecuentábamos, que esperamos frecuentar de nuevo con esta pandemia. Entonces, este nuevo regreso a la nueva normalidad, como le estamos llamando, reconsideremos sobre todo aquellas buenas prácticas. Hoy por hoy, estoy seguro que si vemos a alguien comer una manzana y deja esa manzana a un lado de nosotros en la misma mesa o en la misma barra, la psicosis que hoy se está generando de manera social, finalmente ya no podemos confiar si esa manzana está contaminada o no. Ese nuevo hábito de comenzarnos a cuidar entre nosotros, esa buena disposición de esa manzana que ya está mordida, que ya está terminada, pasarlo al recipiente correspondiente, pero nosotros, no que alguien lo haga. Entonces, eso es de vital importancia, ingeniero. Muy bien, además de las felicitaciones que le hacen, Lili Mendoza dice, excelente conferencia, gracias, gracias, gracias. Hay otro que nos dice acerca de qué piensa sobre la reducción del 75% del presupuesto a la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas. Híjoles, realmente, desde mi punto de vista muy personal, considero que es una mala decisión, dado que el actual nuevo resurgimiento social en función de esta pandemia va muy ligado con el medio ambiente. El medio ambiente tiene un impacto directo hacia la cultura de la sociedad y sobre todo, si no se tienen los recursos necesarios para impulsar ese tipo de programas, en un futuro podemos tener un impacto negativo. Sinceramente es lo que pienso, porque debemos de ir acompañado de proyectos que nos lleven a una nueva mejoría como país, como sociedad, como colonia, como familia. Entonces, sí tiene un impacto, esperemos que se llegue a reconsiderar ese tipo de decisiones que se están tomando actualmente, ingeniero. Ok, gracias. Martín Salvador Luna Silva, que nos ha acompañado en la mayoría de las conferencias, que le damos las gracias. Dice, buenísima conferencia. Muchas gracias. Muchas gracias. Claudia Alcázar, que también es otra persona que nos ha acompañado y muchísimas gracias por estar con nosotros. Dice, en la vida personal y contribuir con combatir la conciencia a nuestros semejantes es muy difícil cambiar el chip de nuestros semejantes. Es importante empezar por nuestros hogares. Así es, ingeniero. De hecho, ese comentario lo hice durante la charla, entonces sí es de vital importancia el hecho de que se inicie en casa, iniciar con los hijos, iniciar con nuestras personas que tenemos alrededor. Ahorita tenemos la gran oportunidad de poder resurgir con una nueva cultura, con una nueva educación, iniciando ya con la psicosis de la pandemia que nos ha generado a todos, pero es importante comenzar a tomar los valores básicos, a retomar esa importancia de que tiene nuestra sociedad, el hecho de convivir de una manera diferente, el hecho de pensar en esto le puede hacer daño a otra persona, el hecho de pensar uno por el otro,
Eso sería ideal que se generara en toda nuestra sociedad, o por lo menos donde estamos conviviendo actualmente. Realmente para mí tengo muchos ánimos de que eso suceda, ingeniero. Noemí Olivar otra vez nuevamente dice, muy interesante la conferencia para hacer conciencia del medio ambiente. Gracias, hermano. Felicidades. También Gracias. Caro te manda a felicitar, dice, hoy por hoy estamos entrando a una nueva forma de vida. Esta pandemia nos va llevando poco a poco a cuidar de nuestro medio ambiente. La conciencia social debe seguir despertando. Sí, acabas de tocar un tema muy importante, ese concepto de el despertar la conciencia. A mí en lo personal me gusta mucho, porque muchas veces cuando nosotros no tenemos una conciencia despierta, tiene que ver también con qué tipo de lecturas nosotros estamos acostumbrados a tomar. ¿Qué tipo de textos, qué tipo de libros, qué tipo de información nos hacemos llegar? Con ese análisis profundo, con esa simbiosis que podemos generar en el éxtasis de la conexión de nuevas neuronas. Las neuronas se conectan con el nuevo conocimiento, con las nuevas ideas. Existe esa transformación generando oxitocina, que es precisamente esa sustancia básica que necesitamos para poder generar, para poder desarrollar, para poder motivar, para hacer un cambio de actitud, ingeniero. Este tema también me apasiona, el tema del cerebro. Es una cuestión que nos llena totalmente porque es un nuevo despertar de la conciencia. Gracias por tocar el tema. Es una cuestión muy profundo el hecho de con qué nos estamos alimentando hoy que estamos en casa, ingeniero. Un tema tan importante. Si estoy en casa, ¿con qué me estoy alimentando? Yo les voy a comentar algo muy personal, pero ver tanta televisión, créanme, nos ahueca el cerebro, nos hace cerebros huecos, por no decir otra palabra. Entonces, tengamos mucho cuidado de lo que vemos, lo que observamos, lo que nos mete en la televisión. Tomemos un texto, un libro online, si es necesario. Yo soy de los libros, el amante del libro en papel. Me encanta leerlo, me gusta disfrutarlo, pero es algo muy personal, digamos. Cada quien podría tener su forma de cómo cultivarse. Mi estimado maestro, en nombre de ArcelorMittal le agradecemos su participación y nos gustaría que en pocos minutos hiciera un resumen, una reflexión sobre este tema tan importante para todos que en verdad, como usted lo dice, nos llena, nos permite tener otro enfoque sobre la vida, sobre el cuidado, sobre la conciencia, sobre la sensibilización y que todo esto nos lleve a proteger, primero comenzando con nosotros y después tratar de llevarlo hacia nuestras colonias, nuestro estado, nuestras ciudades, en fin. ¿Cómo lo podría resumir? Quiero aquí retomar un poquito, haciendo un resumen bastante importante con las reflexiones que estuve aquí revisando con Einstein. Entonces, quiero resumirlo de esta manera. Mira profundamente en la naturaleza y entonces comprenderás todo mejor. Muchas gracias, ingeniero. Muchas gracias a usted y siguen llegando las felicitaciones, pero en fin, se las haremos llegar posteriormente a través de un documento. Muchas gracias y espero que en otra ocasión estemos presentes y podamos contar con su participación. Gracias. Claro que sí. Un placer. Un abrazo a todos. Cuídense mucho. Y gracias también a todos los participantes. Gracias. Gracias por la invitación. Gracias. Sí, hasta luego. Chao. Chao.